El 11 de diciembre de 2011, Daniel Ricciardo recorrió las calles de Buenos Aires a bordo de un Red Bull RB7, el mismo auto con el que Sebastian Vettel se había consagrado campeón ese año. Era un road show, una exhibición, no una carrera. Pero el sonido de ese V8 resonando entre los edificios de la ciudad hizo que miles de personas salieran a la calle con la misma emoción que tendrían en el Gran Premio más importante del mundo. Eso fue hace 14 años. El domingo 26 de abril de 2026, ese sonido vuelve a Buenos Aires, y esta vez a escala mucho mayor. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Para entender por qué el 26 de abril importa tanto, hay que entender de dónde venimos. Argentina tuvo Gran Premio de Fórmula 1 de forma relativamente continua desde 1953 hasta 1998. Se corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que fue escenario de algunos de los momentos más grandes del automovilismo mundial. Después vino el silencio. Razones económicas, razones políticas, razones de infraestructura. El calendario de la Fórmula 1 se fue para otros lados y Argentina quedó afuera durante casi 3 décadas. En ese tiempo, lo más cerca que estuvo la Fórmula 1 de volver a Buenos Aires fue ese roadshow de Ricciardo en 2011. Un evento de exhibición, no una carrera, pero que mostró que la pasión seguía intacta, que la gente seguía queriendo eso. Ahora, en 2026, el autódromo está en plena remodelación. La obra más grande de su historia va a recibir el MotoGP en marzo de 2027 y apunta a tener Fórmula 1 a partir de 2028, dependiendo de las negociaciones con Liberty Media y de cómo quede el calendario de una categoría donde ya hay 24 carreras por temporada y América ya ocupa un cuarto de ellas. El Road Show del 26 de abril no es la vuelta del Gran Premio, pero es el primer paso, es la declaración de que Buenos Aires puede hacer esto, que tiene la gente, la organización y el deseo, y ese mensaje le llega directamente a Liberty Media, que es quien decide dónde se corre la Fórmula 1. El evento se confirmó el 30 de marzo, la noticia llegó de la mano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del equipo Alpine, que lo calificó en su comunicado oficial como un día histórico. La elección de Palermo no es casual. El barrio tiene las avenidas más anchas y mejor distribuidas de la ciudad para montar un circuito callejero temporal. La Avenida del Libertador es una de las arterias más anchas de Buenos Aires, con buenas líneas de visión, acceso desde múltiples puntos y capacidad para instalar tribunas a los costados sin cortar el funcionamiento del barrio de forma total durante días previos al evento. El circuito se diseñó alrededor del monumento a los españoles, que es el punto de referencia central del trazado. Ese monumento está en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el corazón de Palermo, rodeado por el Rosedal y los bosques. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad y uno de los puntos de encuentro más reconocibles para los porteños. El auto que se va a usar es un Lotus E20, el monoplaza de Fórmula 1, que el equipo Lotus F1 Team diseñó para la temporada 2012. Fue el auto de Kimi Räikkönen y Romain Grosjean en ese año. Tiene motor Renault V8 aspirado, que en 2012 producía alrededor de 750 caballos de fuerza y giraba hasta 18.000 revoluciones por minuto. Para este evento, el auto lleva el branding completo del equipo BW UT Alpine Formula 1 Team, o sea, los colores azul y rosa que conocemos de la temporada 2026. El reglamento de la FIA no permite usar los monoplazas actuales fuera de la competencia oficial, por eso no va a ser el A526, que es el auto de 2026. Pero el Lotus E20 con ese V8 produce un sonido que los autos de 2026, con su motor 50% eléctrico, simplemente no hacen. Y en un roadshow, el sonido es la mitad de la experiencia. El trazado original tenía 2 kilómetros. Estaba delimitado por la Avenida del Libertador entre el puente a metros de Bullrich y la intersección con República de la India, combinado con un tramo de la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador. Ese trazado de 2 kilómetros era perfectamente suficiente para una exhibición de motor. La mayoría de los roadshows de Fórmula 1 en el mundo se hacen en circuitos de entre 1,5 y 3 kilómetros. Melbourne, Río de Janeiro, Dubái, todos tuvieron eventos similares en esos rangos, pero la convocatoria que se fue armando semana a semana desbordó cualquier cálculo inicial.
Las entradas a los sectores preferenciales se agotaron en menos de una hora desde que salieron a la venta por Mercado Pago. Las 5.320 primeras entradas disponibles se fueron antes de que la mayoría de la gente terminara de leer la noticia, y los sectores gratuitos empezaron a concentrar una expectativa de asistencia que empujó los números hacia arriba sin parar, cuando la organización proyectó que podían llegar hasta 500.000 de personas a la zona de Palermo ese domingo. Tomaron una decisión: el circuito tenía que crecer. El gobierno de la ciudad confirmó la ampliación y el nuevo trazado se anunció oficialmente. Lo que cambió es lo siguiente: el límite sur original del circuito estaba en la intersección de Avenida del Libertador y República de la India. Ese límite se extendió hacia el este hasta el cruce de Libertador con Avenida Casares de un lado y con la calle Ugarteche del otro. La extensión suma 900 metros de recorrido adicional sobre Libertador, contando ida y vuelta dentro del trazado. Se incorporó también un tramo por Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, que ya estaba en el diseño original, pero ahora forma parte de un circuito más largo y con más espacio en los costados para el público. El resultado es un trazado de casi 2,9 kilómetros que corre por algunas de las zonas más emblemáticas del Palermo más verde de Buenos Aires. Parte desde el puente de Libertador cerca de Bullrich, recorre la avenida hacia el este, pasando frente al Rosedal, curva por Sarmiento, vuelve por Libertador hasta Casares y Ugarteche y regresa al punto de partida. Para el público, en los sectores gratuitos, la ampliación significa más metros de circuito donde posicionarse, más espacio para ver pasar el auto, más tiempo de visión. Si antes el auto pasaba por un punto del circuito en un instante, con el trazado más largo hay más oportunidades de verlo desde distintos ángulos a lo largo del recorrido. El Lotus E20 de 2012 es uno de los autos más queridos por los fanáticos de la Fórmula 1 de esa época. Era un auto negro y dorado, los colores históricos del equipo, con los que Räikkönen ganó 2 carreras ese año y estuvo brevemente en pelea por el campeonato. Para el Roadshow de Palermo, el E20 va a salir a pista con la librea de Alpine 2026, azul y rosa. Es la misma carrocería del auto de 2012, pero pintada con los colores del equipo actual. El resultado visual es un auto que mezcla 2 épocas: la mecánica de hace 14 años con la identidad visual del presente. El motor V8 es la razón por la que este auto va a generar algo que ningún video puede transmitir del todo: el sonido. Los motores V8 que usó la Fórmula 1 hasta 2013 giraban hasta 18.000 revoluciones por minuto y producían un sonido entre 130 y 145 decibeles a corta distancia. Para comparar, un avión despegando desde una posición cercana llega a 140 decibeles. El motor V8 de la Fórmula 1 tiene ese mismo nivel de intensidad sonora, pero con una frecuencia mucho más aguda y penetrante. Los motores V6 turbohíbridos de 2014 en adelante son significativamente más silenciosos. La adición del turbocompresor amortiguó parte de la frecuencia de escape y la electrificación redujo la cantidad de ciclos de combustión por minuto. Son autos más veloces que los V8, pero suenan diferente, menos brutal, menos visceral. El 26 de abril, las calles de Palermo van a escuchar algo que desapareció de la Fórmula 1 en 2013. Eso por sí solo es un espectáculo que no tiene precio. Este es el dato que casi nadie está contando y que convierte al Roadshow del 26 de abril en algo que va mucho más allá de una exhibición de motor moderno. Durante el evento, además del Lotus E20, va a circular por el circuito la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, el mismo auto con el que el Chueco dominó el automovilismo mundial en la década del 50, el vehículo que representa la era dorada del automovilismo argentino y el legado más grande que tiene este país en la historia de la Fórmula 1. Fangio ganó 5 campeonatos del mundo entre 1951 y 1957. Fue 5 veces el mejor piloto del planeta y la Flecha de Plata, el Mercedes-Benz doble U196, fue el auto con el que ganó el campeonato de 1954. Es un auto con más de 70 años, perfectamente conservado, que todavía puede moverse en pista. Que la Flecha de Plata y un Fórmula 1 moderno compartan el mismo circuito en las calles de Buenos Aires en el mismo día es un hecho que no tiene precedente en la historia del automovilismo argentino. Es el puente entre la era de Fangio y el presente del automovilismo nacional. 2 épocas distintas, 2 sonidos distintos, 2 diseños que no tienen nada en común visualmente, pero que comparten el mismo espíritu de
de ir lo más rápido posible con 4 ruedas. Desde la organización del evento lo describieron exactamente así: es un tributo al legado del automovilismo argentino, no un evento de marketing, una declaración de identidad. El evento tiene una duración total de aproximadamente 6 horas, con una estructura organizada que incluye mucho más que las vueltas del auto de Fórmula 1. El Fan Zone abre a las 9 de la mañana. Los sectores con tribuna para quienes compraron entrada tienen acceso desde las 8:30. La primera salida a pista está prevista para las 12:45. A lo largo del día va a haber 4 tandas en pista en total, alternando entre el Lotus E20 y la Flecha de Plata de Fangio. Entre tanda y tanda habrá actividades en el circuito, entrevistas al público transmitidas en las pantallas LED distribuidas por todo el perímetro, presentaciones musicales con DJs en vivo y desde las 11 de la mañana la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario principal. Antes de la primera vuelta de alta velocidad, el piloto va a recorrer el circuito en un micro descapotable para tener contacto directo con el público en los sectores gratuitos. Es el momento más accesible del día para los que estén en los márgenes del trazado sin entrada a los sectores preferenciales. El evento finaliza aproximadamente a las 17 de la tarde. Los sectores preferenciales con tribuna tienen entrada paga y ya están completamente agotados. Las primeras 5.320 entradas se vendieron en menos de una hora cuando salieron en Mercado Pago. No queda nada disponible en el mercado oficial. Los sectores gratuitos van a ocupar los laterales del trazado completo, incluyendo la ampliación sobre Libertador. Son exactamente esos sectores los que se beneficiaron más con la ampliación del circuito, porque más metros de trazado significa más metros de margen del circuito donde el público puede posicionarse sin entrada. La organización proyecta hasta 500.000 de asistentes en total, entre los sectores pagos y los gratuitos. Para que tengas referencia, el Gran Premio de Mónaco, que es uno de los eventos más masivos del calendario de la Fórmula 1, convoca alrededor de 200.000 personas a lo largo de todo el fin de semana de carrera. Palermo el 26 de abril podría tener más gente en un solo día que Mónaco en 3. Si vas sin entrada y querés un buen lugar, la recomendación de la organización es llegar antes de las 9 de la mañana y posicionarse en los sectores de Libertador entre República de la India y Casares, que es la parte del trazado que se amplió y que va a tener menos densidad inicial de público porque es la zona nueva del circuito. Un roadshow es una exhibición, no es una carrera. No hay podio, no hay puntos, no hay título en juego. Técnicamente es solo un auto dando vueltas por una ciudad para que la gente lo vea. Pero en el contexto de 2026, este evento tiene una función que va mucho más allá del espectáculo del día. Cuando Liberty Media, que es la empresa norteamericana que administra comercialmente la Fórmula 1, evalúa si agregar un gran premio a su calendario, lo primero que mira no es el autódromo, es la demanda, la capacidad de esa ciudad y ese país de llenar las tribunas, generar cobertura mediática, activar el mercado de sponsors y producir ingresos para el negocio global de la categoría. 500.000 de personas en Palermo un domingo de abril sin que haya ni siquiera un auto de Fórmula 1 actual, sin que sea una carrera oficial, es el argumento más poderoso que Buenos Aires puede presentarle a Liberty Media. Es la demostración en vivo y en directo de que existe una demanda masiva, probada, real, que ningún estudio de mercado puede comunicar con la misma fuerza que 500.000 de personas en la calle. El autódromo está en obras. El MotoGP llega en 2027. La F1 apunta a 2028. El Roadshow del 26 de abril es la ficha que la Argentina pone sobre la mesa en esa negociación. El único antecedente reciente comparable es el Roadshow de diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo recorrió las calles de Buenos Aires a bordo del Red Bull RB7. Ese evento fue organizado de forma mucho más acotada que el del 26 de abril. El circuito era más pequeño, la cobertura mediática fue local y regional, y la convocatoria, aunque fue masiva para los estándares de ese tipo de evento, no tuvo la dimensión de lo que se proyecta para Palermo 2026. Hay una diferencia contextual importante. En 2011 no había un piloto argentino en la Fórmula 1. El roadshow de Ricciardo era el de un piloto extranjero visitando un país con historia en el deporte, pero sin representación actual en la categoría. La emoción era real, pero tenía un componente de nostalgia más que de identificación directa con alguien propio. En 2026, la situación es completamente diferente. Argentina tiene un piloto en la Fórmula 1 por primera vez desde los 90.
Ese piloto es del país, creció en el país y va a manejar un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a sus compatriotas. Esa combinación de factores no existía en 2011 y es exactamente lo que explica la diferencia de escala entre los dos eventos. 4 preguntas para los comentarios. Primera, el Roadshow del 26 de abril puede ser el argumento más fuerte que tiene Argentina para convencer a Liberty Media de volver a poner a Buenos Aires en el calendario de la Fórmula 1. ¿Crees que medio millón de personas en Palermo alcanza para que eso pase antes de 2030 o hay factores económicos y de infraestructura que ninguna convocatoria puede resolver solo? Segunda, el Lotus E20 de 2012 con motor V8 va a sonar completamente diferente a un auto de Fórmula 1 actual. Para mucha gente que va a Palermo el 26 va a ser la primera vez que escucha ese sonido en vivo. ¿Crees que el sonido de los motores V8 era lo mejor que tuvo la Fórmula 1 o el deporte ganó más de lo que perdió cuando pasó a los motores híbridos? Tercera, la flecha de plata de Fangio en el mismo trazado que un auto moderno es un hecho sin precedente. ¿Hay otro deporte en Argentina que pueda hacer algo comparable, donde conviva el legado histórico más grande del país con su presente en el mismo escenario en el mismo día? Cuarta, si el Roadshow de Palermo resulta ser el mayor evento de automovilismo que vio Buenos Aires en décadas, como sugieren las proyecciones, eso le da a la Argentina el argumento definitivo para tener Gran Premio en 2028. ¿O Liberty Media va a pedir más que una demostración de convocatoria para volver? Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis de lo que pasó ese domingo en Palermo. No te lo perdés.